magistral. Esto así debe ser. No puede haber un pastor que no enseñe, que no sea maestro. No puede existir eso. Este ministerio va relacionado a pastores y maestros. Y entonces cuando se empezó la restauración de los ministerios, porque estos ministerios fueron prácticamente perseguidos, atacados y destruidos a raíz de la persecución que se desató con el avivamiento que trajo el establecimiento de la iglesia en el año 70 cuando se destruyó el templo. Entonces se fueron prácticamente terminando esa generación de ministerios. Y entonces ya vemos nosotros que al venir la reforma empieza a surgir un movimiento de maestros dentro de la iglesia tradicional, en donde ya ellos establecen una teología, donde ya se establecen escuelas eclesiásticas, en donde ya se les da una formación basada en el canon bíblico. Y entonces, después de esto, a estos maestros les llamaron pastores, siempre dentro de la iglesia tradicional. Después de esto surgen lo que son las misiones o los evangelistas, que ya son los que van encargados de predicar y de llevar el evangelio a todo el mundo. Y lo último que se vino restaurando fue el ministerio profético. Entonces muchos de estos, al entrar en este movimiento de restauración, simplemente se quedaron hasta aquí. Simplemente se quedaron hasta aquí. Digamos, muchas iglesias de corte muy tradicional solamente reciben lo que son los maestros, los pastores y los evangelistas. Algunos reciben a los profetas, pero otros ni siquiera los reciben y otros menos van a recibir a los apóstoles. Entonces, este fue el último ministerio que fue restaurado. Entonces, ya cuando fue restaurado ese ministerio, entonces la preparación de la iglesia prácticamente se vino dando de una manera acelerada, de tal manera que la iglesia, ya teniendo estos 5 ministerios, ya tendría que estar en una capacidad para poder ser preparada para el arrebatamiento, para el encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, ya se completó prácticamente lo que dice Efesios capítulo 4, verso número 11. Entonces, cuando se completa esto, la iglesia está en la preparación, se puede decir. Por medio de estos ministerios está en la preparación para el arrebatamiento. Entonces, esta es una etapa preparatoria en la que estamos nosotros ahora. Y las señales que por otro lado se van dando, señales en los cielos, señales en la tierra, en las estrellas, todo eso, hermano, van en conjunción con la restauración que se está haciendo dentro de la iglesia. Por eso es que hemos hablado de que hay diferentes escenarios que uno tiene que estar observando, ¿verdad? El escenario de la iglesia, ver la restauración de Israel, ver los movimientos que hay en la tierra, ver las cosas que están pasando en el mundo, ver las cosas que están pasando en las estrellas, todo eso. Entonces, son distintos escenarios. Entonces, la iglesia está prácticamente en una preparación. Aquí lo voy a poner. ¿Preparación para qué? Preparación para el arrebatamiento. Ok, para el arrebatamiento. Entonces, esto que nosotros vemos aquí es, digamos, es como una línea de tiempo. Yo no quiero extenderla mucho ahí porque si no, no me va a caber, pero es como una línea de tiempo que va desde los inicios, digamos, de cuando ya empezó la restauración, desde los inicios de la reforma. Ok, y entonces en los inicios de la reforma, entonces ya se empieza a dar el cumplimiento de lo que está en Apocalipsis capítulo número 6, en donde empieza la apertura de los 7 sellos.
y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Los 7 sellos, ok. Estos 7 sellos tienen un pequeño traslape aquí, porque inicia lo que son las 7 trompetas. ¿Estamos? Muy bien, las 7 trompetas, muy bien. Entonces, estas trompetas empiezan a sonar, y eso no me voy a dedicar mucho a eso porque ya sería redundar y lo hemos estudiado bastante, pero cuando la iglesia es arrebatada, entonces se oye en el cielo, vamos a poner aquí un cuadro así, con lo que se oye en el cielo de lo que va a pasar en la tierra. Y entonces se escucha, o sea, se escuchan 3 ayes. Ay de los moradores de la tierra. Entonces, estos arrebatados, y ahorita le voy a poner acá, ahorita le voy a poner el slide, pero estos arrebatados que están acá, es un grupo selecto, que no pasan por estos dolores que están acá. El primer ay se da previo a la tribulación, y una de las características más notorias acá es que se abre el abismo. Ok, ahí logra verlo, ¿verdad? Se abre el abismo. Luego, cuando ya empieza la semana 70, entonces la característica que hay aquí es que se manifiestan los 2 testigos. ¿Sí? Ahí ya se manifiestan los 2 testigos. Y este último es cuando ya recibe el poder el dragón. El dragón que cae, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí están prácticamente las 3 etapas. Esta es la etapa previa, esta es la primera etapa, y esta es la etapa final. Esta es la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel. Y entonces aquí también vemos nosotros que hay un pequeño traslape cuando dejan de sonar las trompetas, y entonces viene y se da el juicio de las 7 copas. Las 7 copas, por ahí vamos a ir. Muy bien. Entonces, mire qué cosas, hermano, porque los que son arrebatados, estos que se van acá, en este primer turno, estos son conocidos de distinta manera. Los hemos mencionado, pero no específicamente no le he dado las citas, y ahorita se las voy a enseñar. Primero, se les llama vivientes, y eso la cita está en Daniel capítulo 4, verso número 17, en donde el profeta Daniel está hablando de la revelación que le da el ángel, y le dice: esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Eso está en Daniel 4:17. Entonces, en Daniel 4:17 nosotros vemos que hay 4 estaturas que corresponden a las estaturas del hombre. Porque dice, el primer, si usted lo tiene ahí, lo va a poder ver.
Primero son los hombres. La siguiente estatura son los vivientes, hombres vivientes. La siguiente sería, ¿cuál? No me está siguiendo, ¿verdad? Hombres vivientes, santos y vigilantes. Entonces son rangos, son rangos. Entonces, estos hombres que alcanzaron la estatura de vivientes, y eso lo ve usted ahí en el 1 Tesalonicenses 4:17, porque el apóstol Pablo está diciendo en esa versión que le puse yo ahí, que es muy clara, dice: después nosotros los vivientes que hayamos quedado, dice, al mismo tiempo con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Entonces, los que van a ser arrebatados acá no tienen la categoría de hombres, sino que tienen la categoría de vivientes. Por eso es que Dios nos llama a nosotros que alcancemos la estatura de vivientes. Y para alcanzar la estatura de vivientes hay ciertas características que debemos llenar. Y de las cuales hemos hablado bastante, hermano, y que muchas de ellas están contenidas precisamente en los sellos a los cuales se les pone a los 144,000 de Apocalipsis capítulo número 7. Muy bien. A estos arrebatados, según Romanos 8:37, se les llama upernicaos. Upernicaos. Y en una, digamos, en una forma coloquial se les ha llamado nicones. Precisamente así les llamaba el doctor Ríos, ¿verdad? Les decía los nicones, los más que vencedores. Y esta cita ya le puse ahí, Romanos 8:37, dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. Y estos son un grupo selecto que es sacado de cada una de las iglesias, que cumplen ciertas características, que son sacados de entre las iglesias y que son llamados más que vencedores, upernicao. Se le llama también las primicias, según Santiago capítulo 1, verso 18. Dice él: porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos, hermano, de considerarnos parte de ese grupo selecto de las primicias. Para que seamos, el apóstol Santiago nos está dando la libertad y la oportunidad de que nosotros nos metamos en ese grupo. Seamos de las primicias. Seamos de las primicias. Las primicias no pasan por este periodo doloroso. Santiago 1:18. En Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos, son vírgenes, dice en otra versión. Eso habla de pureza. Eso habla de pureza. Entonces, estos arrebatados, hermano, son puros, son castos, son vírgenes. Y estos son los que regresan después en calidad de santos, porque dice: el Señor viene con sus santos. Entonces los elevan a una categoría superior, la categoría de santos. Ok. Y en Apocalipsis capítulo 8, verso 13, se menciona a los arrebatados como el águila que vuela. El águila que vuela, y en la que anuncia y que dice: ay de los moradores de la tierra. Entonces sale un águila en medio de la destrucción, sale un águila volando. Apocalipsis 8:13, oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan. Miren, le están sonando las trompetas, ¿verdad? Ok.
Esto está en Isaías capítulo 40, verso 30. Este es un texto lindo, hermano, porque habla de los arrebatados. Habla de los arrebatados. Dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Esto está hablando, hermano, de los que están todavía en categoría de hombres. Pero, dice el siguiente verso, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso se está hablando, hermano, de los arrebatados, de los vencedores. Y en Apocalipsis 12:5 los vemos como aquellos hijos a los cuales el enemigo estaba esperándolos para devorarlos, pero no los puede devorar. ¿Por qué? Nacieron hijos maduros. Nacieron hijos maduros. Y al dar a luz hijos maduros, ese hijo, dice Apocalipsis 12:5, se lo voy a leer porque lo tengo aquí. Aunque usted lo debería tener ahí también a la mano, ¿verdad? Ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones, ¿cómo? Con vara de hierro. Entonces, si va a haber un juicio a las naciones, entonces todos aquellos que han sido sacados como hijos maduros van a regir con vara de hierro. Van a regir con vara de hierro. Y estos hijos, dice, fueron arrebatados hasta Dios y hasta su trono. Y bueno, y en Ruth capítulo 1, verso 22, se ve que la mujer que se casa es la mujer de la cosecha de cebada. Eso es lo que estaba haciendo Booz cuando se encontró con Ruth. Se casa. Ruth capítulo 1, verso 22. Salud, ¿verdad? Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, eso ya lo explicamos, que hay una cosecha de cebada, hay una cosecha de trigo y hay una vendimia de las uvas, que es cuando ya las uvas están machacadas. Entonces ya las uvas machacadas ya son todos los que quedaron hasta el final. Estas son las uvas machacadas, las que ya quedaron hasta el final y tuvieron que ser exprimidas en su sangre y entonces entregar su sangre, y de esa forma pueden entrar porque carne y sangre no heredan en el reino. Entonces ellos tienen que entregar su sangre para poder entrar en el reino. Entonces esto, hermano, en esta secuencia que llevamos ahí, cuando termina esto, sucede algo interesante acá. ¿Por qué? Porque la mujer que cabalga la bestia, Babilonia, primero es abandonada. Babilonia primero es abandonada. Para luego ser destruida. Abandonada, y cuando la abandonan, cae. Por eso es que dice, cayó, ¿verdad? Pero es el de la manera que cayó, es de la forma en que David mató a Goliat. Porque lo que hizo David primero fue que una piedra golpeó la frente del gigante y el gigante cayó a la tierra. Pero todavía no había sido destruido. ¿Verdad? Sí, todavía siguió David corriendo y agarró la espada y le cortó la cabeza. Entonces, lo que va a pasar con Babilonia es que la van a abandonar, va a caer y luego va a ser destruida. Ok, entonces, mire pues, ya después de esto, entonces ya se da las naciones reunidas acá. Se reúnen las naciones. Se reúnen las naciones y entonces ya se da el capítulo de Mateo 25, el juicio a las naciones previo a entrar al milenio. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, esto se da aquí, se reúnen las naciones, hay una guerra aquí de por medio, hay una guerra, y aquí entonces ya entramos a una época en donde aquí amarran al diablo, ¿verdad? Diablo encadenado. Primero solo fue a congregar a las naciones para la guerra, para que las destruyeran. Y entonces aquí al final, diablo desatado. Aquí lo dejan libre, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Ok. Muy bien, entonces en esta línea, lo que hace el diablo aquí desatado es que busca a Magog, y entonces ya se da la guerra final. Y la guerra final se da previo a el juicio de el trono blanco. Hasta aquí es que viene el juicio de condenación. Los juicios que se han dado todavía no habían sido juicios de condenación, sino solo de castigo. Aquí viene un juicio de condenación en el trono blanco, en donde ya en el lago de fuego son enviadas la muerte, es enviado el infierno, es enviado la bestia, el falso profeta, todos ellos, ¿verdad? Aquí. Y al final, entonces lo que nosotros vemos es que hay una entrada al reino eterno. Eso es lo que hemos estado estudiando. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, eso es lo que hemos estado estudiando. Entonces, al final de cuentas, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que ver al final de esto es que en este reino eterno van a haber muchas naciones que posiblemente nosotros nunca las conocimos, porque son distintas creaciones, son distintas razas, digamos, no solamente por la territorialidad, es decir, que están en la tierra, sino por la temporalidad, o sea, en el tiempo pasado no las conocimos, ¿verdad? Creaciones, razas, por eso dice que naciones, reyes, lenguas y distintas razas. Ok, entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Está claro ahí el panorama? Bien pues. Vamos a ver otra cosa acá. Apocalipsis capítulo 10, verso 9. Porque esta es otra de las cosas que dejamos ahí un poquito inconclusas, hermano. El misterio del librito. Dice, 10:9 dice, entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Esa orden le dan a Juan, porque él iba a profetizar, pero él tenía que comer de este libro para poder hablar lo que tenía que hablar. ¿Y qué era lo que tenía que hablar? Mire, lo que nos aclara un poquito más el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, verso 3, porque a Ezequiel le dan una orden parecida. Le dice, entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces fíjese que esto, además de que en el libro de Apocalipsis se menciona de que hay una proclamación a través de un ángel en este periodo. Los dos testigos, entonces aquí viene el ángel y viene proclamando
Proclamando. ¿Qué viene proclamando? El evangelio eterno. Ok, ese es un misterio. Pero, si lo enlazamos nosotros con lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, yo no sé si ustedes saben qué es lo que dice Primera de Pedro 3, 19. O Efesios capítulo 4, verso número 8, 9. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces hay una, digamos, aquí esto es en la tierra. Esto es, ¿dónde dice 1 Pedro 3:19? En los infiernos. Entonces hay una proclamación. Hay una proclamación aquí. Y esta era una de las cosas que teníamos que resolver, hermano. ¿Por qué? Porque hubo, digamos, está complicada la cosa. Hubieron creaciones que se arrepintieron. Por eso es que dice 1 Pedro 3:19 que a los que, mire, pues si usted lee bien el verso, yo porque no lo tengo aquí, pero lo voy a buscar, pero en lo que yo lo busco, búsquelo usted también y léalo, porque dice a quienes fue a los que les predicó. Ok, entonces mire pues, si lo resumimos de esta manera, los que se quedan acá, esto ya lo puedo borrar, los que se quedan aquí fueron los desobedientes. Y la proclamación que se hace acá es a los desobedientes. Los que una vez fueron desobedientes. Entonces, hermano, mire pues, en el arca entraron 8 personas. Pero muchos se arrepintieron. Pero ya estaba cerrada la puerta. Ya estaba cerrada la puerta. Entonces, al momento de cerrarse la puerta, entonces a ellos los trasladan a un lugar en donde los van a tener esperando la proclamación que se hace cuando el hijo es sacrificado, cuando el cordero es sacrificado. Entonces, cuando el cordero es sacrificado, viene y les hace la proclama a ellos, y entonces estos que fueron desobedientes ya no entran dentro de esta etapa, sino que ellos ya son trasladados. Y entonces acá, donde entiendo yo que se podrían ir estos, es únicamente a ser juzgados en donde se reúnen las naciones. ¿Por qué? Porque el juicio a las naciones es diferente al juicio de la iglesia. A la iglesia no se le juzga, digamos, es decir, a la iglesia no se le hace un juicio de condenación por no darle de comer al hambriento. Simplemente pierde un galardón. No hay condenación, ¿verdad? No hay condenación, lo único es que no hay galardón. Pero en Mateo 25 sí hay una condenación. Al que no le dio de comer al hambriento, al que no le dio de comer al necesitado. Entonces, aquí ya hay otro tipo de juzgamiento. Hay un juicio
que se hace a estas, digamos, y él dice que él va a separar su mano derecha los cabritos y en su mano izquierda las cabritas. Y entonces las ovejitas entran en el reino y las cabritas son enviadas a condenación. O sea, ese juicio es más dramático todavía. Digamos, aquí el juicio se hizo sobre el cordero y nosotros lo aceptamos. No hay condenación para los que están en Cristo, pero estos no. Es otro tipo de juicio. Es como el juicio que se da aquí, que se le da al juicio a los ángeles. Aquí cuando se desata el diablo y se juzga a los ángeles, acá es diferente. Ok, entonces hay una proclamación aquí, pero también hay una proclamación aquí, hermano. ¿Una proclamación para qué? Una proclamación para definir digamos, para definirse en medio de la tribulación. Y entonces ellos se proclaman el evangelio eterno, pero los que rechazaron no se pueden salvar. Mire pues, aquí entramos a ver otra cosita. Yo no sé si tiene alguna pregunta por ahí. Si hay preguntas, bastantes. Espérenme. Ahorita le voy a dejar el micrófono, hermano. Espérenme un ratito. Porque cuando nosotros fuimos enviados a la tierra en calidad de espíritus, podían haber 3 calidades de espíritus. Una, que fuimos enviados en calidad de espíritus salvados. ¿Qué es eso? Un espíritu salvo es un espíritu que no se puede perder. Ahorita se lo explico. Puede ser que haya sido enviado X personaje con un espíritu perdido. Ese espíritu perdido no se puede salvar. Pero los más tremendos son estos, a los cuales el Señor nos llama y nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Ok, entonces, cuando vemos que hay salvos, que hay perdidos y que hay optativos, entonces esto nosotros lo trasladamos a la angustia de Jacob y vemos que hay unos que se salvaron porque optaron por recibir al Señor en su corazón, pero por desobedientes se quedaron. ¿Estamos? Pero hubieron otros que no, que rechazaron. Y entonces cuando rechazaron, entraron perdidos. Pero hay otros que no oyeron y que posiblemente son optativos. Y por eso es que debe haber un juicio aquí al final. Un juicio para las naciones, a los cuales se les proclamó acá o se les proclamó acá. Eso está tremendo, ¿verdad? Yo escribí: en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que habremos quedado nos reuniremos en las nubes con Él. En el juicio o bima de Cristo, unos van a ser aprobados y otros no. Los que no, esa es la pregunta, los que no regresarán a limpiar sus vestiduras a la tribulación, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Y entonces a la gran tribulación los vivos van a
los que no fueron aprobados, que estaban vivos, Sí, estábamos vivos, sí. regresan a la tribulación a limpiar sus vestiduras. ¿Y qué va a pasar con los que ya habían muerto y que no fueron aprobados? Ok. Aquí vamos a contestar eso ahorita. Eso está muy bueno, hermano. Es que esas preguntas aclaran mucho el tema, hermano. Mateo capítulo número 5, dice el Señor en el verso 25, ponte de acuerdo, dice, pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Ok, ¿quién va a ser echado en la cárcel? El que no se puso de acuerdo con su adversario. Pero para estar en la cárcel tuvo que haber hecho algo. ¿Sí? Entonces si vemos un poquito antes, dice el verso 22, yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro de juicio. Entonces se está hablando de los hermanos, porque el bimá es para los hermanos. El bimá es para los hermanos. Lo único es que este hermano se murió. Este hermano se murió y nunca se puso de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? Lo echaron en la cárcel. Lo pusieron en la cárcel. Y entonces, al ponerlo en la cárcel, entonces lo que a él esperaría sería un juicio en el cual lo van a sacar de la cárcel o lo van a seguir dejando ahí. Entonces, lo que va a pasar es que, dice el verso 26, y ahí está la clave para entender esto. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, lo que va a pasar es que, digamos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces están los dormidos, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice, hermanos, yo quiero que no os entristezcáis por los que duermen, porque ellos van a ser levantados también para ser presentados delante del bimá de Cristo. Si ellos no están listos, no los regresan a la tribulación, los regresan a la cárcel hasta que paguen lo que deben pagar. Si ya lo terminaron de pagar, porque aquí ellos tienen que ponerse de acuerdo en las cárceles, ellos tienen que ponerse de acuerdo. Dice aquí, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sé que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No saldrás de ahí hasta que pagues. Entonces, ¿cómo va a pagar mientras está en la cárcel? Y la pregunta sería, Señor, pero si está en la cárcel, ¿cómo va él a pagar, verdad? Entonces, él tiene que ir a ponerse a cuentas aquí a la cárcel. Entonces, cuando él se pone a cuentas en la cárcel, entonces él es exonerado en el bimá. Pero si él no, hasta que pague. Y si no ha terminado de pagar acá, entonces entra en otra categoría acá, en el reino. Porque recuérdense que estamos hablando de salvación. Él entra en otra categoría. Por eso es que nosotros miramos que en el reino, en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice que afuera estarán, no sé si usted ha leído eso, pero se lo voy a leer. Dice, afuera de la santa ciudad, hermano. Capítulo número 22. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, dice Apocalipsis 22:15, los perros estarán afuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas. Dentro de los homicidas, recuérdense que en Mateo dice que él está ahí por homicida. Los homicidas, los idólatras, cualquiera que ama y hace la mentira. Entonces, van a quedar afuera de la ciudad, porque sí se salvaron.
Entonces fueron trasladados de la cárcel porque no quisieron ponerse a cuentas acá. Van a ser trasladados acá. Recuérdese que yo le he dicho, las cárceles acá, estamos hablando del infierno, son lugares intermedios, son lugares temporales, no son definitivos, son lugares temporales, hasta que venga el lago de fuego o que venga el reino eterno, los dos lugares. Como para aclarar, entonces, tal vez son dos. La primera es, entonces el misterio del librito es lo que explica después Ezequiel 3:4 y 3:4 al 7, que le dice, me dijo además, hijo de hombre, va a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Sí. Lo que acabamos de especificar ahorita, ¿verdad? Sí. Okay. Y la segunda es de que... O solo permitime, es diferente a la primera, porque quiero aclarar ahí que, digamos, la predicación, recuérdense que aquí hay un ángel que predica el evangelio eterno. Que hay un ángel que predica el evangelio eterno. Y esto no se lo permitieron a Juan escribirlo. Y una de las cosas que yo no sé si es así, pero lo sospecho, ¿verdad? Que sea así, es porque era un mensaje para Israel y no era el tiempo de Israel. Entonces, el evangelio eterno se va a predicar acá y Israel tiene, no hay otra forma de salvarse, hermano. Tiene que ser a través de Cristo, no hay otra forma. Por eso es que todo lo estamos nosotros juntando, hermano, una proclamación aquí, otra proclamación aquí. Todo apuntando hacia Cristo. Creaciones pasadas, creaciones presentes, creaciones futuras, van a recibir el evangelio eterno a través de la puerta que es Cristo. No se van a poder salvar por obras. Por eso es que los que los separan acá, no es porque los separen por obras precisamente, sino que los llevan ahí por la obra de Cristo, la proclamación del evangelio. Entonces a todos van a oír el evangelio. Al final de cuentas, los vivos, los muertos y las religiones más lejanas y aún aquellos que de alguna manera son guardados en su estado de inocencia, como dice Job, que son guardados como niños. O aquellos que no tienen sus capacidades mentales completas. Van a oír. O sea, no se les puede desechar de esa manera. El problema es que está un poco difícil entenderlo porque mientras está surgiendo eso, imagínense que aquí en el milenio todavía hay gente naciendo. ¿Cómo se van a salvar eso? No se van a salvar porque los papás son salvos. Hay gente naciendo, hay gente reproduciéndose ahí en el milenio. Entonces, para ellos tiene que haber un juicio también. ¿Y la otra pregunta? La segunda parte, más o menos aclaraste ahorita, pero los secretos que son de Dios serán necesarios o cuando serán revelados, y si es necesario que sean revelados antes del arrebatamiento, o si van a ser revelados, como dijiste ahorita, solamente a Israel después, o en qué ocasión es necesario. Sí. Hay un texto que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y también dice que nosotros le conoceremos, cuando venga lo perfecto, le conoceremos como fuimos conocidos. Y aquí en el milenio va a haber una plenitud de conocimiento, pero el conocimiento va a ser el conocimiento supremo, el conocimiento superior. Entonces al final de cuentas van a ser revelados los misterios, ¿verdad? Lo que Dios quiera revelar. Obviamente, creo yo que hay cosas tan profundas en Dios que tal vez nos vamos a demorar un buen tiempo en poderlas asimilar, ¿verdad? Pero sí, digamos, por lo menos lo que está reservado para este tiempo se va a ir revelando. Por ejemplo, en el libro de Daniel, a Daniel le dicen, sella este libro. Daniel capítulo 12, sella este libro. Séllalo. Porque ha de ser abierto en el tiempo final. No sé si ha leído ese verso. Leámoslo pues, hombre, si para eso estamos, hermano. Aleluya. Daniel 12:4, pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. Y dice, yo Daniel miré y aquí otros estaban, a ver, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y entonces, dice acá, el verso 7, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha, su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces Daniel como que le quedó la duda, lo voy a sellar, pero ¿cuándo será el tiempo del fin? Entonces ahí el ángel le explica, cuando venga el tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Entonces ahí se va a abrir, ahí es cuando se va a abrir la revelación de Daniel, que es lo que nosotros estamos viendo ahora que se está abriendo, que estaba cerrado para ellos, pero que ahora se está abriendo. Muy bien, ahí hay otra pregunta, hermano Edwin. Pastor, me doy cuenta que hay una condición que se manifiesta en toda el relato, ¿verdad?, de la línea del tiempo que hemos llevado. Esa condición es la desobediencia. Y también cómo los tiempos se van cumpliendo. Es más, cuando los de la creación que se terminó con Noé, los desobedientes fueron los que no estuvieron a tiempo para entrar a la... Y me llama mucho la atención que el problema del hombre en el Edén empieza también con la desobediencia. Sí. Y aquí hasta el final los que van a ser juzgados, que ya están en las cárceles y todo eso, también la desobediencia. Sí, sí, sí. Entonces, lo que observo es que es como una marca, ¿no, pastor? Que llevamos ahí, que va a ser determinante para este momento. Sí, así es, hermano. Precisamente, digamos, todas las etapas que han pasado por digamos, la creación que nosotros vemos sobre la tierra, por lo menos, han sido destruidas por desobediencia, ¿verdad? Por desobediencia. Y si se recuerdan ustedes, digamos, cuando dice, y la tierra, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí había habido un proceso de desobediencia. Sí, que conllevó la destrucción, ¿verdad? Y entonces cuando viene Dios y crea al primer hombre, Génesis 1:26 y 27, pero la Biblia dice, creó Dios a la raza humana. Entonces, pero la raza humana falló, desobedeció. Porque eso está en, mire pues, eso está en Génesis, creo que en Génesis 5 si no estoy mal. Vamos a ver. Porque la primera es la creación angélica, que estaba bajo el dominio de Luzbel, Génesis 1:1, Génesis 1:2. Desobedeció y entonces Dios creó al hombre sobre la tierra. Ese es Génesis 1:26. Pero dice, no está aquí. Génesis 2:7 está la otra creación. Ahí está. Oiga, mire pues. Génesis 2, lo voy a apuntar aquí, hermano, porque tal vez solo yo me entiendo, ¿verdad? Ok. Génesis 1:1, primer mundo, por decirlo así, ¿verdad? Ok. Génesis 1:27, ¿cómo dice? Y creó Dios, pues, al hombre a imagen suya, a imagen de Dios. Ok, si tenés ahí la Biblia Peshita,
Sería bueno que lo leyéramos, pero ese es el texto que buscaba, precisamente, Génesis 1:27. Pero cuando lee Génesis 2:5, ¿qué dice Génesis 2:5? Y eso ya es después de Génesis 1, ¿verdad que sí? Porque después del 1 viene el 2, ¿no? Ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Ni había hombre. Pero aquí lo creó, ¿no? Va, pero entonces no había hombre. Entonces, esa creación falló. Y entonces viene Dios y crea la de Génesis 2:7. Pero ya no lo pone sobre la tierra, sino que lo pone sobre el huerto. Eso sí, el material que toma es de la tierra. Agarra el material de la tierra, planta un huerto, sopla en el hombre y lo pone no sobre la tierra, sino lo pone sobre el huerto. ¿Sí? Entonces, la desobediencia del hombre lo llevó a que esa tierra, eso ya busca usted la cita, ¿verdad? Pero eso ya está en Génesis 7, si no estoy mal, Génesis 6, la maldad de los hombres empezó a multiplicarse, ¿verdad? Génesis 6, y entonces viene Dios, envía el diluvio, y entonces viene Dios y hace una nueva creación, que eso ya, digamos, ya es Juan 1:14, ¿verdad? Juan 1:14. Es la nueva creación. Y entonces, esta creación es puesta acá. Esta creación es puesta acá. Pero la desobediencia de las naciones hace que esa tierra, ese mundo sea destruido, porque el cielo y la tierra van a ser quemados, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces van a ser quemados y entonces Dios crea una tierra nueva, en donde ya Él pone a su creación. Entonces mire toda la historia de la tierra. Entonces para llegar a esta. Pero sí ha sido esa, hermano, digamos, el punto medular, la desobediencia. La desobediencia. Aquí se juntan las naciones. Salmo 2 lo dice, ¿verdad? Aquí se juntan las naciones. Y entonces empieza una restauración, pero aquí se junta Gog. El diablo lo desatan para eso, se junta Gog y entonces se destruye la tierra y viene la implantación del reino eterno. Lo que dice Mateo, que ponerse de acuerdo con su hermano mientras uno va en el camino, eso, porque si no uno va a la cárcel, ¿verdad? Sí. Para ponerse de acuerdo hasta que uno pague el último centavo. Eso sería como, aún cualquier pelea que alguien tenga con alguna otra persona, Sí. o si yo me pongo en desacuerdo con mi hermano o algo así. Sí. Pues, okay. Sí, sí. Por eso es que, digamos, la gente que se muere en desobediencia tiene que ir a un proceso de purificación, es decir, de esperar. El asunto de hablar de esto, hermano, es delicado porque, digamos, la Iglesia Católica cree en el purgatorio. Pero esto es completamente distinto al purgatorio. Aquí no hay salvación. Si usted se da cuenta, aquí no hay salvación. Eso dejémoslo bien claro, porque si no, entonces es un misterio y por eso es que se han creado alrededor de esto muchas teorías y hasta, digamos, el libro, por ejemplo, que escribió Dante, ¿verdad? Alighieri era un italiano que escribió la Divina Comedia, en donde él hace los distintos círculos del infierno y entre más duro es el pecado, más duro es el castigo, pero en el libro y en la tradición católica hablan de una especie de remisión de culpas y de pecados que lo puede llevar a alguien a alcanzar la salvación. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y estoy buscando acá el verso para que no nos confundamos. Dice Hebreos capítulo 12, verso 23, 22, dice:
sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y oiga esto, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces los justos entran acá, pero tienen que ser perfeccionados. Es decir, ellos fueron justificados, no perfeccionados. Entonces, por eso es que para nosotros hay una oportunidad acá de ser no solo justificados, sino perfeccionados y poder ser hallados dignos de escapar. Pero si no, somos justificados, pero va a haber un proceso de perfeccionamiento acá en la cárcel. Pastor, como sabemos, la iglesia somos todos, ¿cierto? Y hablaba usted hace ratico del milenio. En el milenio aún ahí están haciendo personas. ¿Y qué pecado puede haber en ellos? O esos pecados como que los asume, depende de sus padres. Sí. Ahora, la iglesia somos todos y hay muchas religiones en diferentes países. Sí. Y muchas personas buenas acatan las leyes de Dios, ¿sí? Sí, Siguen, pero sí. nadie es perfecto. Ajá. Pero en este caso, ese es la iglesia en sí, o las personas que mandan en la iglesia están fallando, pero las personas que asisten, muchas no. Entonces, en este caso, esas personas, por no estar en la religión correcta, serán juzgados drásticamente diferente, o hay algunos privilegios, sí. Sí, la pregunta está muy buena porque obviamente estamos hablando de este proceso en el que van a ser juzgados, dice, conforme, dice el apóstol Pablo, dice, conforme a mi evangelio. Entonces, hay una predicación del evangelio acá, digamos, en el tiempo de angustia, en donde muchas de las naciones, y sí hay, de hecho, digamos, hay gente que no es salva, pero que nunca ha oído del evangelio. Pero no porque lo ha rechazado, sino porque nunca han escuchado el evangelio. Eso es imposible, dirá alguien. No, si el evangelio ya se predicó. No, yo estaba viendo un reportaje hace algunos días en donde hay una isla en donde quiso llegar un misionero y lo mataron. Y nunca ha entrado el evangelio a ese lugar. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Los vamos a borrar de un plumazo. Ellos van a tener que ser confrontados. Ellos van a tener que ser confrontados. Y entonces es donde dice Romanos capítulo 1, y con base en eso es que ellos van a ser llevados a la conciencia. Oiga esto. Ahorita vamos con Romanos capítulo 1. Es que qué complicado es esto, hermano. Es que mire, qué oportunidades más tremendas las que Dios da. Qué oportunidades, qué misericordia la del Señor, hermano. Qué misericordia la del Señor. Entonces, dice el verso 18, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. O sea, la gente tiene una responsabilidad sobre el bien y sobre el mal. Sí, por eso es que hay gente que hace cosas buenas y cuando hace cosas malas se siente mal. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, lo que pasó, vamos a ver. Ok. Ok, es que estaba aquí en el verso anterior, ese no se lo leí, dice,
porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el apóstol Pablo empieza hablando de los que creen y luego habla de aquellos que en su juicio, que en su conciencia saben el bien y el mal, pero ellos tienen que ser confrontados y tienen que decidir si creen o no creen. Los que no creen, y es donde entran aquí los optativos o los perdidos. Los que no creen ya han sido condenados, dice San Juan 3, ¿verdad? Esos ya han sido condenados, pero hay otros que sí van a creer y van a entrar aquí. Entonces la continuación de la pregunta está muy buena, porque ¿qué pasa con los que están aquí en el milenio? Estos entran con una conciencia y estos entran con un conocimiento. Entonces ellos van a tener la misma responsabilidad como la que tuvo Luzbel en el huerto. Que teniendo un rey eterno, teniendo un rey perfecto, se desviaron. Entonces ellos van a poder, por eso es que hay otro juicio acá. Por eso es que hay otro juicio ahí. Eso está cardíaco. Hay una pregunta ahí. Adelante, hermana. Pastor, usted dijo que las personas que se murieron, pero aceptaron a Cristo, esas personas van a esperar el juicio, pero a la misma vez van a ser purificados, pero al ser cristianos, porque aceptaron a Cristo como su Salvador, pero ellos desobedecieron, ¿qué va a pasar con esas personas? Bueno, lo que pasa es que, digamos, ya cuando entramos a ver aquellos que se fueron antes, digamos, ahí tenemos que ver, hay unos que son guardados, preservados en el paraíso, en el seno de Abraham, y hay otros que son castigados. Hay otros que son castigados, como leímos el texto de Mateo. Hay otros que son castigados. Entonces, hay unos que son preservados. Digamos, por ejemplo, al ladrón en la cruz, el Señor le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿cuál fue el problema del rico? ¿Se recuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Ok. ¿Por qué el rico estaba ahí? Ok, pues entonces ahí surgen otras dudas, porque no es por obras. Entonces, esa parábola nos da a entender de que los dos eran salvos. Lo único es que uno estaba en angustia y el otro estaba en reposo, digámoslo así, ¿verdad? Estaba en espera. Pero entonces el problema es que la angustia que está aquí abajo es parecida a la angustia que va a haber aquí arriba. Porque se van a desatar todas las huestes que están guardadas en los abismos, se van a desatar sobre la tierra. Y va a haber una persecución, y va a haber muerte. Y va a haber una marca, y va a ser terrible. Por eso es que a los que salen de aquí, de la tribulación, dice que solamente pueden salir de ahí entregando sus vidas. Entonces eso va a ser terrible, pero se compara mucho con el sufrimiento del rico, porque entonces, ahí con la parábola del rico es tremenda la cosa, ¿verdad? ¿A qué horas se le predicó el evangelio? Cristo no había venido. Cristo no había resucitado, porque Él fue el que contó la parábola, ¿no? Ay, hermana. Yo siempre había tenido esa duda, pero me impactó lo que dijo el apóstol Freddy acerca de que él veía personas que vienen a la iglesia, se van, vuelven a venir, se vuelven a ir y no se consagran. Él lo dijo con tanta naturalidad que me pareció, era una de mis preguntas para hoy, pero me impactó que lo dijera, porque él dice, sabemos que son los que se van a definir en la tribulación.
yo siempre he pensado, por ejemplo, en las personas que amamos, nuestros amigos, nuestros familiares, y oramos por ellos, a veces lloramos por ellos, y le pedimos al Señor que los salve. Pero si no son ellos para salvación, si son de los perdidos, o por lo menos los optativos todavía tienen chance, ¿verdad? Pero como los ministros saben, el Espíritu Santo nos lo debe de revelar para que tengamos paz y dejemos de pedir, o igual siempre tenemos que pedir. No, siempre hay que pedir. Digamos, esto realmente el Espíritu es el que debe dar testimonio, pero el asunto es que nosotros, lo que sí sabemos es que no estamos en esta categoría, ¿verdad? Eso es lo que sí sabemos, no estamos en esta categoría, pero el asunto es que no podríamos nosotros garantizar que nosotros no nos vamos a perder, ¿verdad? Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces sí hay una gran cantidad, que es la mayoría, de espíritus que vienen a los cuerpos que son optativos, y por eso nos mandan a nosotros a ir a todo el mundo, a predicar el Evangelio, a toda criatura. Y seguir pidiendo y seguir orando y no desmayar, ¿verdad? Ahora, cuando ya se fueron, ahí sí ya no podemos seguir pidiendo y seguir orando, ¿verdad? Eso ya, ahí ya se desprendió definitivamente, ahí ya hubo un desprendimiento del cuerpo, del alma y del espíritu, entonces ahí nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada. La perfección la hace el Espíritu Santo de Dios, Él es el que terminará la obra. Por eso es que dice que el que empezó la buena obra en vosotros, de cierto la terminará aún en el día de Cristo. Entonces eso habla de una proclamación aquí. Y ahí es donde puede terminar la obra y entonces puede ser escapado. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo una manita ahí levantada. Muy bien. Pastor, tenía una pregunta original que era, en el arrebatamiento nos iremos en cuerpo, carne y sangre, pero usted contestó que no, o sea, ya está respondido. Sí. ¿Debemos asumir entonces que en el arrebatamiento van a quedar cuerpos en todas partes? No. Esa es una buena pregunta. Pero, mire, una de las cosas que sucede, digamos, cuando nosotros seamos transformados, es que nosotros vamos a ser revestidos. Y una de las cosas a la posición que el Señor nos va a devolver es una posición como la que tenía Adán en el huerto. En el sentido, digamos, en el sentido del cuerpo. Sí, en el sentido del cuerpo, porque carne y sangre no heredarán el reino. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos van a tener que hacer es una especie, mire qué cosa más tremenda, ¿verdad? Una especie de transfusión. Y la transfusión va a ser de que nos van a sacar la sangre y nos van a dar luz. Entonces, en lugar de sangre, nos van a hacer seres luminosos. Eso es cardíaco, hermano. Hermano, pero ¿va a tener memoria uno? Ah, sí, bueno, algunos dicen que no, otros, yo pienso que sí. Mire, todas las cosas, dice San Juan 1.1, San Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, pero cuando nosotros vemos en Levítico dice, no comerás carne con su sangre, porque la sangre es la vida. En la sangre está la vida. Entonces, la sangre vino como una consecuencia del pecado. Por eso es que hay una herencia del pecado a través de la sangre, a través de la genética. Eso nos va a ser quitado. Entonces vamos a ser seres luminosos, seres lumínicos, porque vamos a tener la vida misma en nosotros. No vamos a tener sangre, ¿verdad? Solo huesos. Amadita. Yo tengo 3 preguntas, no sé si quieren sacar las 3 o solo una. 3 en una. 3 en una. El verso que está leyendo la hermana,
que dice que entonces seremos arrebatados. No sé si es el apóstol Pablo o Juan el que dice eso, pero ¿por qué se incluye él entre los arrebatados? O sea, no es por hacernos sentir bien a nosotros, ¿verdad? Que él también se incluye entre esos arrebatados. ¿Por qué se incluye él entre esos? La salvación de los judíos ahorita. Va, espérame. Sí, se incluye precisamente porque se está hablando de este grupo, ¿verdad? Del grupo de los vivientes. Entonces nosotros los vivientes, dice, que hayamos permanecido, Tesalonicenses 4:7, seremos arrebatados. Entonces, donde estemos, vamos a formar parte de esto. ¿Por qué? Porque dentro de estos que son arrebatados van la novia. Aquí no se ve esto, pero dentro de estos van la novia. Aquí se va la novia. Se va la novia, pero se va las doncellas, las que cuidan a la novia, los amigos del novio, la novia, las doncellas, los amigos del novio y los acompañantes. Los acompañantes del novio. Aquí, estos, digamos, dentro de esta categoría cae el apóstol Pablo, por eso es que él lo dice, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a ir todos, entonces ahí nos vamos a juntar todos. Gracias. La salvación de los judíos ahorita, cuando se salvan aquí en la tierra, ¿por ser judíos es diferente o es igual? No, ahorita no. Ahorita es todo entra aquí, a través de la iglesia. Digamos, si el judío se salva, él tiene que entrar a través de la iglesia acá. Si el judío, digamos, rechaza, entonces a él lo trasladan acá, ¿verdad? Ese es un trato especial para los judíos. Por eso es que cuando se oye la voz de los 7 truenos, le dice, esto no lo escribas. Esto no lo escribas, porque es necesario que profetices. Entonces, como que le está dando una orden especial al apóstol Juan para que venga después a hablarles. Sí, hermano, si Dios trató especialmente con nosotros los gentiles, dándonos oportunidad, aguantando nuestras desobediencias y todo lo que hizo con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer con su pueblo? ¿Cómo no lo va a hacer con su pueblo? Entonces le va a dar un trato especial. Un trato, hermano, que nosotros vamos a decir, tan duros que son, pero así dicen ellos ahora de nosotros. ¿Verdad? Y para no hacerla tan larga, tú dijiste que querías hablar acerca del libro de Daniel después, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ¿dónde entraría las 70 semanas de Daniel? Y una breve explicación de lo que es. ¿No? Pero eso está en Daniel capítulo 9, si no estoy mal. Para tener el texto de referencia. 9:24, ok. Dice 70 semanas. No, ahorita nos vamos, hermano, no se me desespere. Ahorita nos vamos, ya es la última clase y nos vamos bien contentos hoy. 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar. Ok, esas son 7 cosas que van a hacer al final de esto. Pero dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ¿cuántas son 7 más 62? Va. Entonces son 69 semanas desde la orden que la dio el rey Ciro hasta el Mesías. Hasta el Mesías. Entonces ahí se cumplen 69 semanas. Pero dice,
Después de las 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir. Entonces, aquí ya viene, cuando se le quita la vida al Mesías, viene el pueblo del príncipe del cual hemos nosotros hablado. El pueblo del príncipe es Roma. Destruirá la ciudad, la va a destruir, y de hecho la destruyó Tito, ¿verdad? Tito Vespasiano. Dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las desolaciones están determinadas. Y luego dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana. Ok, entonces cuando esto sucede, viene y se da una tregua, que es el tiempo de los gentiles. Y entonces cuando se termina el tiempo de los gentiles, entonces empieza la semana que está en el verso 27. Por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana. Entonces aquí termina el tiempo de los gentiles. Entonces es por eso que yo le decía, se termina el tiempo de la predicación para los gentiles. Ahora viene la proclamación del Evangelio eterno. Entonces se termina la predicación a los gentiles, y entonces esta semana es la angustia de Jacob. Entonces en medio de esta semana se da. Entonces esta que está aquí es la semana 70, la semana final. Sí, tal vez muy rápido, pero esa fue la semana 70. Es la que va a ser. ¿Y sabe por qué? Por las características que da acá. Por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces viene la derramación que le puse aquí, ¿verdad? Las 7 copas se va a derramar sobre el pueblo que está ahí. Entonces ahí va a haber, esa va a ser una semana terrible, la angustia de Jacob, el día de la ira de Jehová.